¿Qué más, traders? Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a su Market Overview del mercado de Forex. Para el día de hoy vamos a analizar 5 instrumentos financieros, los cuales pongan mucha atención, posiblemente ya estén mostrando un desgaste de su tendencia. Estamos hablando de temporalidades de día, incluso en adelante, por lo cual lo más recomendable va a ser que a partir de ese momento podríamos posiblemente empezar a tomar posiciones contrarias. En este caso, pues en contratendencia. Así que pues esperamos que ese análisis que les vamos a ofrecer les pueda servir para complementar sus operaciones de compra o venta que vayan a realizar durante el curso de esa semana y pues que tengan los mejores rendimientos posibles. Les vamos a mostrar uno de los primeros instrumentos financieros que tenemos por analizar, que es la libra esterlina contra el franco suizo. Si nos damos cuenta, durante bastante tiempo la libra esterlina contra el franco suizo lleva en una tendencia alcista, incluso desde diciembre del año pasado viene en esa tendencia, pero pues a partir del día de hoy, incluso a partir de esos 2 últimos días, nos está dando unas señales de que el precio va posiblemente a cambiar de dirección. ¿Por qué razón? En principio, si nos detectamos a ver los máximos más altos del precio, vamos a identificar que el precio comenzó a realizar máximos no cada vez más altos, sino que esos máximos han sido como cada vez menos fuertes, menos ascendentes, y en contraste los mínimos de igual forma han sido cada vez más bajos. Los mínimos han sido cada vez más bajos, pues formándonos un patrón de figura muy conocido, que es la cuña alcista, como siempre, que nos está indicando un desgaste de la tendencia. Por si fuera poco, también anteriormente el índice de convergencia y divergencia nos estaba marcando muy fuertemente este desgaste. Este desgaste nos lo comenzó a marcar a partir de marzo, a partir de iniciando la semana de marzo, ya nos estaba comenzando a formar ese desgaste y a partir de ese momento vemos una ruptura de esta cuña ascendente, es decir, una ruptura de esta cuña alcista, que si al día de hoy esta vela nos cierra de esta forma, pues podríamos estar pues más que convencidos, por así decirlo, de que hay una posible dirección bajista. Hay una posible dirección bajista. Por lo cual, pues aquí a partir de ese momento podríamos empezar a hacer una interpretación de cambio de dirección. Adicional a eso, si nos vamos a una temporalidad mayor y vamos a revisar los índices de sobrecompra y sobreventa del precio, pues vamos a detectar de que el precio ya venía oscilando por encima del nivel 70 y que por consiguiente empezó a romper ese nivel de arriba hacia abajo. Si nos vamos un poco atrás, vamos a detectar también que el precio aproximadamente en diciembre del 2019 ya había llegado a esos niveles de sobrecompra y su retroceso había sido aproximadamente de 1942 pips, es decir, el retroceso es bastante significativo en el momento en que se encuentra en sobrecompra. Y en este caso, como más que nada, ya también nos está dando esas señales, por lo cual lo más probable es que nuestras operaciones se favorezcan en entradas en venta, se favorezcan en entradas de venta. Por lo cual, pues, complementemos esas posiciones por medio de su propio análisis para que puedan respaldar sus entradas y pues ya sabemos que posiblemente la libra con el franco suizo pues nos dé mayor asertividad en entradas en corto a partir de ahora. Muy bien, señores, en segunda instancia tenemos la misma situación con otro instrumento financiero que viene siendo el dólar americano con el dólar canadiense. Dólar americano con el dólar canadiense es otro instrumento financiero que vamos a revisar. Por la siguiente situación, quiero que revisen lo siguiente. El precio viene, de hecho, desde mucho más atrás, viene de una tendencia fuertemente bajista, incluso desde el 20 de marzo del 2000 viene descendiendo fuertemente, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar una línea de tendencia, desde esos puntos más altos que el precio ha tenido para ver qué es lo que está ocurriendo hoy en día. Si trazamos una línea de tendencia desde este punto alto donde arrancó hasta esos puntos donde tenemos como los máximos más altos del precio y la precisamos, podemos detectar que el precio, vean la exactitud que tenemos en este momento de ese ángulo descendente del precio, cómo lo respeta, cómo respeta ese ángulo, cómo empieza a tocarlo, y justamente acá vemos una ruptura de esa macro tendencia, bajista, y al parecer intenta hacer un pullback para empezar a hacer un cambio de dirección. Por si fuera poco, este desgaste de tendencia ya el indicador MACD nos los había anunciado anteriormente.
Vamos a ampliarlo un poquito para que lo puedan ver con mayor detalle. Si se dan cuenta, desde este sector, más o menos desde finalizando el año 2020, desde diciembre de 2020, hasta el 12 de marzo, incluso de aquí en adelante, el precio ya nos estaba mostrando un desgaste de su fuerza bajista. Estaba mostrando unos mínimos bajos, pero el MACD nos estaba diciendo que no, que esos mínimos no estaban haciendo tan bajos relativamente. Incluso nos estaba haciendo una figura de cuña bajista, cuña descendente bastante grande, si lo pueden observar, que ha empezado a romper por la parte superior. Por consiguiente, lo más asertivo acá es empezar a pensar posiblemente en entradas en compra, por la dirección del precio que está tomando en estos momentos, ya en estos momentos a partir de acá. Si queremos ser un poco más precisos con esta posición y queremos, digamos, estar seguros, recordemos que tenemos un indicador que si el precio respeta bastante el pasado, nos puede indicar lo que puede pasar al futuro. Ichimoku Kinko-yu es un indicador que nos puede servir muchísimo para eso. Si se dan cuenta, se nos está acercando nuevamente a la nube, lleva bastante tiempo acercándose a la nube, y si hace ruptura de la nube y la Chicken Span, es decir, esta línea verde rompe también la parte superior, podemos estar más que respaldados en posiciones en compra. O si somos más armónicos, podríamos trazar un Fibonacci de expansión desde este punto más bajo hasta este punto más bajo, lo trazaríamos y afinaríamos el retroceso hasta ese sector y esperaríamos que el precio rompa el nivel 61.8 del Fibonacci y podríamos llevar nuestro análisis hasta el nivel 161.8, para hacer posiciones mucho más aseguradas en este momento. Entonces, esto sería frente al dólar americano contra el dólar canadiense. En tercera instancia, vamos a encontrar el euro contra la libra esterlina. Y vamos a ver que nos está ocurriendo técnicamente la misma situación. Vamos a encontrar incluso un desgaste de su tendencia. Vamos a expandir un poco bien atrás para ver desde dónde venía esa tendencia. Bueno, de hecho, aquí tenemos unas posiciones bastante amplias, pero vamos a trazarla realmente desde acá. Desde este punto alto podemos empezar a hacer el trazo de esa tendencia alcista. Digamos que para afinar un poco la posición, si la trazamos desde acá, que ha sido el mínimo más alto que vemos próximo ahí en la línea, y vemos que el precio ya empezó a romper el día de hoy con una vela alcista esa posición. De hecho, desde ayer ya nos estaba mostrando con esta vela fuertemente alcista su intención de romper ese descenso en contra del euro en este caso. Y pues en este caso, pues el euro ya empieza a favorecerse en relación a la libra esterlina. Empieza a favorecerse en este caso. Por si fuera poco, misma situación. El MACD ya también nos estaba anunciando en este caso una divergencia alcista. Ya nos estaba mostrando que el precio iba a tener un desgaste de su tendencia y que empezaba a cambiar de posición. Por lo cual, aquí ya podríamos empezar a tomar posiciones en compra. ¿Eso por qué razón? Si nos damos cuenta, el precio tenía ya una zona de soporte en ese punto, que si lo parametrizamos a un nivel psicológico, disculpen que no lo habíamos parametrizado bien, si lo parametramos en un nivel psicológico, vamos a ver que el precio está oscilando en el nivel 0.85 de su soporte de resistencia. O sea, es una zona psicológica bastante evidente en este caso, y que por consiguiente nos podría confirmar la razón por el cual posiblemente el precio esté reaccionando. Que si se dan cuenta, en el pasado es una zona de soporte bastante consistente y que pues la ha vuelto a tocar. Anteriormente la intentó romper, pero efectuó un doble techo en la parte más abajo del precio. Empezó a hacer un doble piso, perdón, en la parte más inferior del precio y rebotó. Y acá, pues eventualmente, pues está haciendo un rebote en esa zona de psicológica del punto 0.85. Entonces, ¿qué podríamos hacer para tomar posiciones? Bueno, lo más sano o lo más, digamos, seguro, digamos, por así decirlo, para poder tomar una buena posición de compra es esperar un trading armónico. Esperaríamos que el precio rompa el nivel 23.6, que de hecho es el precio en donde el precio está reaccionando en estos momentos, y cuando rompa esa zona podríamos estar
mucho más que seguros de que el precio empezó una ruptura a una tendencia alcista. Entonces, esa sería nuestra posición con el euro frente a la libra esterlina. En tercera instancia, vamos a ver también que el euro con el dólar neozelandés, nos va a encontrar esa misma situación. Vamos a encontrar esa misma situación. La mayoría de los instrumentos que vamos a ver hoy, técnicamente les está pasando lo mismo. Vamos a ver un desgaste de su tendencia y posible cambio de dirección de tendencia a tendencia alcista en este caso. Principalmente, vemos que el euro con el neozelandés viene también desde una tendencia fuertemente bajista, si lo podemos observar, fuertemente bajista, obviamente con unos retrocesos bastante significativos, pero si miramos el punto más alto de su tendencia bajista, y pues identificamos el máximo más alto que tenemos más cercano y extendemos esta línea de tendencia, vamos a ver que el precio comenzó a partir de ese momento con esta vela fuertemente alcista de día a romper esa tendencia bajista y ha hecho un rebote sobre esa línea de tendencia, ha hecho un rebote. Y dése cuenta que en esos 2 últimos días empezó a cambiar su dirección alcista, Por consiguiente, a partir de ese momento, digamos, lo más seguro que podemos tener es empezar a tomar posiciones de compra a partir de ese momento. ¿En qué momento lo podríamos empezar a realizar? Misma historia, podemos también trazar un Fibonacci de expansión en este punto, desde el punto más bajo donde vemos que inicia la tendencia hasta el punto más alto y eventualmente ubicamos el Fibonacci de expansión en su retroceso y esperaríamos ruptura del nivel 61.8 para poder llevar nuestro análisis hasta el 161, por lo cual pues nos daría un gran respaldo pues para tomar buenas posiciones, obviamente siempre pues controlando el riesgo al momento de hacer este movimiento. También si vemos con el índice de convergencia y divergencia, si ya nos había anunciado este desgaste, vamos a encontrar que sí, efectivamente ya nos había anunciado este desgaste. Miren que el precio efectivamente nos estaba haciendo unos mínimos cada vez posiblemente más altos frente al precio que estaba haciéndolo cada vez más bajos. Por consiguiente, ya estábamos viendo que el precio se estaba declinando en su posición bajista y aquí vemos un punto culminante de ruptura en donde ya empezó a subir y podríamos, al momento de que rompa el 61.8, tomar posiciones de compra en este caso. Por último, para que lo puedan ver dentro de sus análisis, les recomendamos analizar el neozelandés con el franco suizo. El neozelandés con el franco suizo presenta la misma situación, un desgaste de su tendencia, en este caso una tendencia alcista, en donde el MACD, si se dan cuenta, ya nos estaba indicando una divergencia bajista. En este caso, y si trazamos líneas de tendencia, bueno, de hecho, para ser más precisos, yo la trazaría desde este sector hasta este punto. Des en cuenta que el precio rompió esa línea de tendencia alcista, está retesteándola con un pullback, con un retroceso y ha comenzado a caer, Por consiguiente, pues ya podríamos empezar a tomar posiciones de venta que nos favorecería significativamente. En este caso, trazaríamos un Fibonacci de expansión para verificar puntos exactos donde podríamos empezar a tomar posiciones y digamos lo más conocido, lo más seguro sería esperar la ruptura del nivel 61.8 del Fibonacci para poder llevar nuestro análisis hasta el 161.8 que des en cuenta cómo respeta al ser una zona de soporte, Así que pues eso sería lo más recomendable pues en este instrumento financiero de aquí en adelante. Bueno, señores, pues técnicamente este era el análisis que queríamos ofrecerles el día de hoy. Para que pudieran tener, digamos, unas posiciones mucho más seguras. Recuerden, respalden esto obviamente con sus propios análisis para que tengan una mayor certeza al momento de entrar al mercado y pues tengan los mejores rendimientos posibles. Entonces, los dejamos por el día de hoy y los estaremos viendo en el próximo Market Overview de la próxima semana. Que tengan buen trade y que pasen un resto de semana.